Este hombre es Julio Verne, nacido en 1828 y fallecido en 1905. Un gran hombre famoso por escribir épicas novelas de ciencia ficción que marcarían la historia. Verne fue un escritor incansable, ya que a lo largo de toda su vida escribió alrededor de 100 novelas. La primera de ellas la escribió en 1863 y se llamaba París en el siglo XX. La obra tenía tantos detalles de tinte pesimista que su editor Pierre-Jules Hetzel la rechazó. Sin embargo, esa obra sería una de muchas que, además de adelantarse a su tiempo, predecían y profetizaban con asombrosa exactitud el futuro. Pero tenían que pasar más de 100 años para comprobar si fueron ciertas, y sorprendentemente ahora sabemos que sí. ¿Cómo hizo Julio Verne para acertar tantas profecías y predicciones sobre el futuro? ¿Cuáles son las predicciones de Julio Verne que se hicieron realidad? Buenas a todos y bienvenidos a Atraviesa lo desconocido. Hoy vamos a hablaros de este señor, del señor Julio Verne, un abogado de oficio que, fijaos, abandonó su carrera para dedicarse a la ciencia ficción y también a la ciencia de manera autodidacta. La verdad es que este hombre comenzó ya desde joven a interesarse por los relatos de ciencia ficción y también por el teatro, pero no fue hasta 1863 que escribía su primera novela de ciencia ficción, que es esta, París en el siglo XX. Fijaos, en esta novela se narra la historia de un hombre que vive en el París del futuro. Su editor inmediatamente la rechazó y tuvieron que pasar efectivamente más de 100 años para que se lograra publicar. ¿Por qué la rechazó su editor? Pues porque definía un futuro algo oscuro para la ciudad de París. Era, como quien dice, muy pesimista. Pero lo que no se imaginaba el editor es que al cabo de 100 años, y justo en el siglo XX, París iba a ser muy parecido a como lo contaba Verne. Fijaos, en concreto Verne predijo que París acabaría sumida en la tecnología, en donde habría rascacielos de cristal. También habla de Internet, él lo llama Red Internacional de Comunicaciones. Y bueno, era como una especie de red en donde se compartía información. También habló de los banqueros y de los funcionarios, algo que no le gustó nada al editor, que dijo prácticamente que dominaban París y que se desplazaban en trenes de alta velocidad. También habló de las disciplinas científicas, afirmó que dominaban, mientras que la literatura, la música clásica y los idiomas como el latín y el griego caían en el olvido. Las similitudes eran increíbles, pero lejos de que fueran únicas, Verne siguió publicando más novelas en el futuro. Fijaos, después de París en el siglo XX, publicaba 5 semanas en Globo. La novela que los llevaría prácticamente a la fama y en donde realmente se comenzó, digámoslo así, a vislumbrar ese poder oculto que Verne tenía para adivinar el futuro de forma bastante exacta. O tendríamos que decir efectivamente de forma muy exacta. Y preguntaréis, ¿por qué dices que acertó de forma muy exacta? Pues veréis, como podemos comprobar en varias de sus novelas, fijaos, por ejemplo, vamos a analizar esta, que es De la Tierra a la Luna, escrita en 1865. En esta novela contó muchas cosas que se acabarían cumpliendo en el futuro. Fijaos, la novela de la Tierra a la Luna cuenta como 3 astronautas se embarcaron en una nave modular disparada hacia la Luna. ¿Adivináis cómo se llamaba la nave? Columbia. Efectivamente, el módulo del Apolo 11 se llamó Columbia, pero sin la D al final. Y también, efectivamente, llevó 3 hombres. El lugar de despegue, fijaos, porque es similar.
está a prácticamente 100 kilómetros de Cabo Cañaveral. Y lo cierto es que resulta muy curioso que escogiera justo ese lugar, dado que las grandes potencias del momento, en la época en donde vivía Verne, eran Francia e Inglaterra y no los Estados Unidos, así que resulta muy raro que haya escogido los Estados Unidos. Y también resulta curioso que escogiera justo Florida como lugar de despegue. También sobra decir que la nave de Verne y el Apolo 11, lo que es la cápsula, el módulo de mando y servicio, son muy similares entre sí. O sea, fijaos, os lo pongo en este dibujo. Tampoco es que sean muy diferentes. Ambas tenían forma cónica y medían 3,65 metros, más o menos. El Apolo 11 también pesaba 5,5 toneladas, mientras que el diseño de Verne tenía un peso de 5,5 toneladas. Pero aún hay más. ¿Cuánto tardó el Apolo 11 en llegar a la Luna? 4 días. ¿Cuánto tardó la nave de Verne? 4 días. ¿Dónde alunizó el Apolo 11? En el Mar de la Tranquilidad. ¿Dónde alunizó la nave de Verne? En el Mar de la Tranquilidad. La velocidad máxima del Apolo 11 fue 40.000 km por hora. La de Verne 38.720 km por hora. Y por último, si nos fijamos en el regreso a la Tierra, al parecer los puntos en el Océano Pacífico en donde cayó lo que es, los 3 hombres que pilotaron el Apolo 11, que se produjo en un punto del Océano Pacífico, al parecer distaba nada más que 4 kilómetros de donde amerizó la nave de Verne. Y entre otras cosas, dijo muchas más cosas. De hecho, os dejo en la descripción del vídeo un montón de información por si queréis investigarla. Habló de un telescopio de 5 metros de diámetro en los Estados Unidos, en concreto las montañas rocosas. ¡Qué casualidad! Que en el Monte Palomar, en Estados Unidos también, hay un telescopio de 5 metros de diámetro. Pero fijaos, hay más cosas, porque es que hay más cosas. Y la verdad es que cuanto más indagamos, más curioso es y más extraño no nos parece, la verdad. Fijaos, en 1869, y 6 años después de lo que es de publicar su primera novela de ciencia ficción, fue justo cuando Verne publicó esta obra, que es 20.000 leguas de viaje submarino. En ese libro predijo muchísimas cosas, por ejemplo, el consumo de algas marinas, el uso de traje de buceo especiales que en aquella época ni existían, y por supuesto el submarino eléctrico, ya que el submarino protagonista de 20.000 leguas de viaje submarino, el Nautilus, era un submarino eléctrico propulsado por baterías, que nos recuerda a los submarinos modernos y tristemente también nos recuerda al Ara San Juan, que era un submarino que también tenía baterías para propulsarse. Pero no hace falta centrarse en sus novelas más famosas para encontrar misteriosas predicciones. Por ejemplo, en 1874 publicaba esta obra que es La isla misteriosa. Los protagonistas fabricaban ácido sulfúrico, uno de los productos químicos más avanzados de su época y desconocido para la mayoría de sus lectores. Y luego muchos más libros, por ejemplo, publicaba en 1879 este otro libro, que son Los 500 millones de Begún, que predecía un montón de cosas. Por ejemplo, los satélites, noticias audiovisuales e incluso velas solares que, como sabéis, están bastante de moda por el tema del asteroide Oumuamua, que como sabéis se habló mucho de él porque hubo un estudio que afirmaba que podría ser una vela solar lanzada por una civilización alienígena avanzada. Evidentemente Verne no acertó con todo, pero yo creo que eso no quita ningún mérito a todas las predicciones asombrosas que hizo. Ahora bien, ¿cómo pudo hacer Julio Verne para acertar en tantas cosas? La verdad es que hay que decir varias cosas sobre él. Lo primero es que era una persona
muy autodidacta. Es decir, era un hombre de ciencias que le gustaba estudiar todas las posibilidades y un montón de documentos científicos sobre algo que estuviera investigando. La verdad es que también hay que decir de que fue ampliamente asesorado por gente que conocía y que comprendía la ciencia. También era calculador, pues calculó que la velocidad necesaria para que un cohete pudiese vencer la fuerza gravitatoria terrestre tenía que ser de unos 11 km por segundo. Un cálculo bastante aproximado al real y realizado 100 años antes de los alunizajes reales, en 1865. En la elección del lugar donde saldría despedida su nave también intervino su forma de calcular, pues según expertos, él pensó que para que un cohete fuera lanzado al espacio había que contar con la rotación terrestre, velocidad de escape y su propia velocidad inicial. Y bueno, lo cierto es que seguramente hizo muchos cálculos más y la verdad es que se asesoró bien, ¿no? Pero aún así, me cuesta enormemente creer que todo esto, que todas sus predicciones, que las profecías que hizo sin querer, fueran todas, ¿no? Calculadas y con asesoramiento científico. La verdad me cuesta bastante creerlo. En fin, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente programa, aquí en Atraviesa lo Desconocido. Hasta pronto.